Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un gusto saludarles hoy, sábado 23 de febrero. Mi nombre es Catalina Robles, del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Y en este día les voy a estar compartiendo un poco de la lectura del Evangelio de San Marcos, el capítulo 9, de los versículos 2 al 13. Y vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantémonos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Entonces le preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús le contestó: ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero, ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo se lo digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como de él estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, hermanos, vamos a enfocarnos en los versículos 2 y 3, donde nos dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Vamos a meditar un poco en este versículo, hermanos. Pensemos en el trabajo, en el esfuerzo que les ha de haber costado a los discípulos subir al monte. Porque si nos ponemos a reflexionar un poquito, ¿cómo es un monte? Un monte es un lugar elevado, podríamos decir. Es un lugar lleno de arbustos, de matorrales, de hierbas y muchas cosas más. Pensemos en un momento, ¿por qué a un monte? Si nos ponemos a pensar, en la Sagrada Escritura nos cuenta cómo Jesús, siempre que se iba a solas y que se retiraba, siempre nos habla de que se retiraba a un lugar solitario porque quería orar. En esta ocasión, ese es el llamado que nos hace a nosotros. Nos invita a que subamos a ese monte, a que tengamos ese lugar de encuentro con Dios, a orar, a que vayamos, a que dejemos un poco las dificultades, los problemas que se nos puedan presentar durante la oración, la cual muchas veces, sinceramente, es algo de lo más difícil. No es imposible, pero es difícil. Sobre todo cuando no tenemos alguna disciplina o no tenemos el deseo o ni siquiera lo intentamos. Porque muchas veces nos pasa que nos da sueño, nos da flojera, la pereza, el cansancio, que si mañana nos tenemos que levantar temprano. Siempre son que parecen pequeños detallitos, pero que realmente se nos hacen difícil, se nos hace cosas grandes, pero que también
se nos hace la invitación a que nos esforcemos, a que perseveremos en la oración, ya que la oración es ese lugar de encuentro con Dios, es el momento en el que tenemos esa intimidad, ese diálogo con Dios. También nos dice la palabra que incluso las ropas de Jesús se volvieron tan resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Si nos ponemos a meditar un poquito en esto, imaginémonos por un instante cómo habrá sido ese cambio, esa transformación, esa transfiguración que Jesús tuvo. Cómo no solamente ese reflejo venía desde su interior, tanto así que incluso nos dice la palabra que se resplandecieron sus vestiduras, su ropa. Tanto así que nadie en este mundo sería capaz de blanquearlas. ¿Por qué se pondrían así de resplandecientes o por qué se blanquearían de tal manera? Si nos ponemos a pensar, quizás era esa sinceridad, esa pureza, la entrega total que Jesús tenía con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y la cual también, con la ayuda y gracia de nuestro Dios, nosotros también podemos ir cambiando esas vestiduras. Dejemos que en la oración sea Dios el que nos revele nuestro verdadero yo, que sea Dios el que nos muestre realmente cómo somos nosotros, ya no tanto exteriormente, sino interiormente. En ese momento de oración nos hace la invitación Dios de que tengamos ese examen de conciencia, que meditemos en todo lo que anduvimos haciendo en ese día, de nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en la vida cotidiana, que cualquiera que sea tu situación, ya sea en casa, en tu trabajo, en una empresa, en el lugar donde tú estés, que le contemos todo lo que nos sucedió, que le contemos todo lo que nos pasó, que seamos sinceros con Él, que nos reconozcamos, que reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, que reconozcamos aún esa oscuridad que todavía hay en nosotros, la cual no nos deja que también nos transfiguremos, que resplandezcamos un poquito como Dios. Muchas veces todas esas pequeñas cositas que aún traemos aquí guardadas son las que hacen que no se note esa alegría. Ya no tanto que vayamos a brillar o que parezcamos diamantes, ¿verdad? Pero que se note esa alegría, que se note esa paz, que se note el gozo que sentimos de realmente, porque si tú estás orando, hermano, realmente tarde que temprano esa alegría se va a notar. Ese cambio se va a ir reflejando porque va a venir desde adentro, ya no va a ser solamente exterior. En este momento de oración también es el momento de, como ya les mencioné, de reconocernos, de quitarnos las máscaras, de presentarnos realmente cómo somos ante Dios, de hablarle, de decirle que si todavía nos enojamos, que si todavía gritamos, que si todavía hacemos berrinches. Es el momento de platicarle todo eso a Dios, de pedirle que nos dé la fortaleza, que por medio de su gracia sea Él el que nos vaya transformando, para que tengamos esa vestidura blanca, para que empecemos a cambiar, como te mencioné anteriormente, ya no solamente que se vea una apariencia, que no sea exterior, sino interior. En este día, hermano, te quiero dejar con esto, que medites un poquito en esto. ¿Cómo es tu vida de oración con Dios? ¿Cómo es ese diálogo que tienes en Dios? ¿Realmente te muestras como Él? ¿O todavía te pones caretas ante Él? Simplemente le das las gracias y le pides y le pides y no dejas que sea Él el que te haga. Te quiero dejar con esto, hermano. Reflexiona en este día y permitámosle al Espíritu Santo que por medio de su luz sea Él el que nos hable y el que nos permite reconocernos y mirar si realmente estamos teniendo realmente esa intimidad con Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos hasta la próxima.